cool. Bueno, bienvenidos sean todos a esta segunda parte de nuestro episodio de Los Simpson, de lo que vimos, de cuando vinieron a Costa Rica y todo. Y está conmigo el día de hoy Diego Barracuda. Diego es el host de uno de los podcasts más importantes y más populares en este momento en Costa Rica. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Diego, contanos un poquito de vos, de tus proyectos, qué está pasando ahorita. Bueno, en este momento creo que lo más importante es el podcast, No Sos Especial. Es un podcast para acompañar a esa gente que se siente sola, pero con un tono un poquito más irreverente. Es como decirle a esa gente que cree que cualquier problema que esté pasando solo le pasa a ellos, en realidad le pasa a todo el mundo y por eso no son especiales. Pero eso es algo bueno porque quiere decir que no están solos, no solo a ellos le está pasando eso. Entonces el fin último del podcast es a través de historias que nos envía la gente por medio de audio de WhatsApp y que editamos con un diseño sonoro, es compartir esas historias para que la gente que le esté pasando lo mismo sepa que no está sola. Madre, qué tuanis. Yo descubrí el podcast hace año y resto y de hecho envié historias también, así que pueden escucharlas ahí. Es chivísima, ha sido mi compañero en lo que voy del brete a la casa y viceversa, entonces muy invitados todos a darse la vuelta por No Sos Especial. Pero bueno, invitamos a Diego porque queremos hablar un poquito sobre este episodio que acaba de pasar de esta visita que hicieron los Simpsons a Costa Rica y de cómo ha cambiado esa identidad que tenían los Simpsons antes y de alguna manera ha mutado o algo así les ha pasado. Entonces quiero leer un poquito sobre lo que ustedes tuvieron que decir. Aaron Duval nos dice: no viene desde que lo compró Disney. Esta compra es reciente. Los Simpsons empezaron a caer desde la temporada 15 más o menos. Mae, ¿qué pensás? O sea, vos sos sabido visor de los Simpsons desde hace tiempo o no? Sí, o sea, yo lo he visto, obviamente no lo vi desde que salió, pero sí he visto todas las temporadas. Ajá. O por lo menos, quizá lo dejé de ver y no necesariamente porque crea que él cambió, aunque sí lo ha hecho, sino porque uno tiene otras cosas y como que tiene prioridades a la hora de elegir las series que va a ver, pero sí las he visto todas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿realmente cayó? Ajá. O sea, realmente... Porque siguen siendo populares. Sí, si no tuvieran la cantidad de temporadas que tienen, si hubieran caído no estarían donde están ahorita. Entonces yo creo que tal vez es una perspectiva de cierto grupo que en algún momento incluso estuve ahí, de que ya no es lo mismo, pero hay dos cosas también, ¿verdad? No es lo mismo verlo desde la perspectiva de cuando uno era pequeño y uno decía, ay, qué gente más irreverente, ¿verdad? Ajá. A verlo ya desde adulto más en el 2019. Dirías más bien que es uno el que cambió. Yo creo que a los dos, ¿verdad? Yo creo que hubo un cambio de los dos. Yo creo incluso que el hecho de que los Simpsons haya cambiado desde siempre, en realidad siempre ha estado evolucionando. O sea, la primera temporada ellos ni siquiera se veían igual la segunda, la tercera, etc. Entonces, el hecho de que haya cambiado, de que haya evolucionado y se vaya adaptado a las distintas generaciones que ha tocado, porque ya son varias, eso lo hace todavía más humano, hace una serie todavía más humana, porque igual que nosotros ha estado en un constante cambio. Que sí, que estamos en una generación que yo creo que hasta cierto punto es un poco más políticamente correcta. Y ellos tienen que hablarle a esa gente también. Obviamente siempre hay cierta irreverencia y además hay otros contenidos que siguen siendo más irreverentes que los Simpsons y que creo que siempre lo han sido, más irreverentes que los Simpsons. Pero ellos siempre tienen su estilo y tienen su manera de hacerlo y adaptarlo. Un ejemplo es lo que hicieron con Apu recientemente, ¿verdad? Que lo mataron. Sí, ¿verdad? sí, pero además es como, yo por un lado puedo ver que sí, que hay un tema ahí como de que gente se puede sentir afectada o ofendida, con justa razón. Pero también yo siento que es un cambio que además es necesario. Es un personaje que tiene, creo que el mismo chiste todas las temporadas. Exacto. El tema de las vidas, de cuántos días tiene y todo es como, madre, ya. O sea, ya. Y nos sale siempre. Todo su personaje circunda alrededor de su nacionalidad, su religiosidad y sobre sus preferencias y todo es eso. Exacto. Entonces puedes verlo desde esa forma y todo bien, pero también puedes verlo de que ya en esta generación ya ni siquiera funciona. Sí, exacto. Entonces eso creo que lo hace más una serie todavía más humana. Claro.
José Antonio Bolaños nos dice, los Simpsons se adaptaron a una generación delicada y ofendida por todo. Dejaron de ser lo diferente e irreverente para convertirse en algo aburrido, falto de contenido y de humor. Perdieron todo lo memorable que fueron. Lo que decíamos, sí, ¿verdad? Es esta generación lo que te parece que tal vez ha cambiado, que es la que no se adapta a los Simpsons nuevos o viceversa. Que... Yo creo que, a ver, lo que decía, si sigue estando al aire es porque tal vez hay una generación nueva que sí lo está viendo y sí lo está entendiendo y sí lo está disfrutando. Probablemente sí, la gente que lo veía del principio o empezó a verlo desde hace muchos años ya no lo siente igual, y con justa razón, porque de verdad no es igual, el humor es diferente, es un poco más medido, y sí, le quedó mal a unos para poder ganarle a un montón de gente. Claro. Y creo que un buen ejemplo de eso también es WWE, de lucha libre. ¿Sos fan? Soy súper fan. Y ese tuvo esta Attitude Era, ¿verdad? Que era mucho más sangrienta, mucho más visual. Con Undertaker. Exacto. Y después pasaron a ser PG para poder llegarle a un público más familiar. Claro. Y sí, mucha gente dijo, es como, ya no es lo mismo. Mucha gente decía, es como, ya no se pegan igual. Y es como, no, amigos, es que usted era pequeño y no entendía que en realidad nunca se estaban pegando y que todo esto es llenado, pero ese no es el punto. El punto de la lucha libre es el espectáculo. Pues se pasaron a ser PG y ahora solo son más grandes, de verdad. Tienen un público más amplio, andan por todo el mundo. Entonces creo que es un tema como de adaptación. Sí, le quedó mal a un poquito, sacrificó una parte del público, pero se ganó a un montón más. Sí. Para mí, personalmente, creo que fue como una vara muy personal, de nuevo, cuando cambiaron las voces latinas de los Simpsons. Eso sí fue súper importante. Esa vara me dolió a mí, sí, o sea, no, además fue una cosa muy seria, un tema muy serio en México. Fue una ratada lo que le hicieron a las voces, porque un día nada más llegaron y ya les dijeron que las habían cambiado. Qué terrible, ¿verdad? Y sí se nota. Y yo creo que tal vez el público latino sí tiene un poco más de justificación de decir que la situación o que el tono cambió, y es porque no estamos escuchando a los mismos. Es totalmente diferente. No es mío. Es raro, exacto. Y yo estoy casi seguro que lo que más reciente, tal vez mucha gente sin darse cuenta, es eso. Más que el humor y más que todo lo demás. Porque si Humberto Vélez, que es el que hacía la voz al principio, estuviera ahí todavía, estoy seguro que él también le hubiera metido ese humor. De fijo. Y incluso me pensaría, porque no estoy seguro de esto, pero quién sabe si ese tema de que si los Simpsons cambiaron, es un tema más de público latinoamericano que público gringo también, porque creo que el cambio que más resentimos fuimos nosotros, que nos cambiaron las voces, y de manera muy importante, porque sí son completamente Qué buen distintas. Análisis. Me encantaría ver cómo ha de alguna manera afectado la audiencia latina a esta parte gringa, mae. Sería súper interesante ver. Es que el humor es completamente diferente. Exacto. O sea, yo no escuché hablar a Humberto Vélez sobre todo lo que ellos incluían dentro de los diálogos, como a la pequeña, ¿cómo es? La más grande le puse cuca. Es como ese tipo de cosas. Es más, en un momento, hay un episodio donde él incluso dice su nombre, dice Humberto Vélez. Ellos se dejaban hacer ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, es un humor mucho más, ¿cómo diría? Como picoso, tal vez, más picante, digamos, más. Y eso le ponía como otro sabor que probablemente el gringo no lo tiene, ¿verdad? Exacto. Entonces el gringo, digamos que de alguna u otra forma ha mantenido como el mismo estilo, por decirlo así. Perfectamente, puede andar por ahí. Jangelsbarg nos dice, hace rato ya veía esto. No sé, pero he sentido que ya Homero dejó de ser el torpe y gracioso papá por un Homero más sarcástico, palabra que también entendió viendo Los Simpson. El episodio realmente yo ansiaba verlo y no terminó siendo lo que yo esperaba. Recuerdo ver un episodio donde estaban golpeando a Krusty con una piñata y dice algo de los mexicanos y uno le responde, no soy mexicano, soy costarricense. ¿Saben? Hacer esto confirma el estereotipo de los mexicanos. Yo soy de Costa Rica. Pero bueno, tiene que ver con esto de esta como adaptación al público latinoamericano de las mismas voces, ¿verdad? Estoy seguro que tiene que ver con eso. Porque, totalmente. O sea, yo creo que si nos ponemos a ver, tal vez la versión gringa sigue siendo hasta cierto punto el mismo Homero. Y de hecho, Humberto Vélez, en las conversaciones que él tiene con la construcción del personaje, él de verdad habla como de la forma en que le dio la voz, de que es torpe. El mae dice, siempre está borracho, entonces quiere decir que habla como perdido, como que no sabe qué está haciendo. Y probablemente ese tono no lo tiene el gringo. Entonces, si te cambian eso, si te cambian ese tono de torpeza, el tono te dice que es torpeza lo que tiene, digamos.
pero si te lo cambian, Deja de ser. sí, deja de ser lo mero que uno conoce. Entonces Exacto. entiendo ese cambio y por eso digo que tal vez anda por ahí, que tal vez los latinoamericanos sí resintieron un poquito más el cambio y con justa razón. Bueno, y Mario Mondra nos dice 10 minutos de hablada y no dijo nada que no supiéramos. Bueno, bien por vos, Mario, que te las sabes todas y estoy seguro que muchos se sintieron así, o sea, no es... Sí, como la gran es un cosa. tema bastante popular y creo que todos como fans nos hemos parado a hablar sobre eso en algún momento en Exacto. grupo o solos o lo que sea. Entonces, de 10 comentarios o más, una persona que ya lo supiera, la verdad es que todo bien. Exacto, pero igual, Mario, gracias por participar y todo. Lía Raccoon nos dice, me sucedió parecido, no recuerdo bien hasta qué temporada dejé ver la serie, pero de igual manera guardaba buenos recuerdos de la esencia que representaban los Simpson. De mi parte no sentí el mismo disfrute ni gracia de ver el episodio, pero presiento que lo hicieron así porque en algunos otros lados del mundo sí les está dando resultados su nueva fórmula de contar chistes y de sus personalidades ligeramente alteradas. Sí, o sea, es que creo que a cierto punto lo hemos dicho, quizás los latinoamericanos son los que más lo resentimos, porque si le está funcionando en otros países quiere decir que ha mantenido como una misma estructura. Si hay un humor diferente, porque si uno sabe que al ver ese episodio, yo siento que ese episodio parece que el ICT lo mandó a pedir. Lo patrocinó. Ajá, exacto. Sí, ahí estaba viendo un post que hacían que la nueva fórmula de los Simpsons es viajar a lugares, darle grandes plots a personajes pequeños y reverenciar a las figuras populares. Que eso es de eso se trata en los Simpsons ahora. Entonces es rarísimo. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, si lo están haciendo, probablemente es por algo. Bernie a través de Instagram nos dice, en realidad el episodio de Los Simpson en Costa Rica es humor hecho por gringos para gringos. Antes efectivamente era más contracultura. Políticamente incorrecto para ver como monos a otras culturas. Más indignados porque entre ellos se roben dinero que porque alguien más robe elementos de cultura ajena. Mae, ¿vos pensarías que este tipo de visitas de los Simpsons a otros lugares del mundo tiene que ver como con el tema de la apropiación cultural o algo parecido? Ese tema es complicado. ¿Verdad? Sí, pero yo no creo que sea así. Y tampoco me parece como que hayan sido, que ya se hayan puesto como más indignados por haber robado, bueno, en un principio, que parecía que estaban robando las Exacto. esferas. Que de por sí uno como tico sabe que no son las esferas porque las esferas Spoilers. son gigantes, ¿verdad? Exacto. No son así de pequeñas. Entonces uno sabe que algo no está bien. Exacto. Pero bueno, este análisis está bastante profundo, la verdad. No sé si estoy completamente de acuerdo con si sea apropiación. Yo hasta cierto punto creo que lo hacen tal vez para ganar gente, para ganar público y para hablar de otros países. No sé, no lo veo como algo malo, al contrario. Yo creo que siguen siendo formas de seguir ganando gente y de seguir llegándole. Probablemente esto lo va a agradecer el turismo aquí. Perfectamente. O sea, entonces sí, le están haciendo al final de cuentas un favor. Entonces, si se sintiera como una burla fuerte hacia el tema de Costa Rica, sí, pero es que no pasa. No, sí, realmente, como decía, parece tomado o pagado por el Instituto Costarricense de Turismo. O sea, perfectamente. O sea, yo no creo que sea una vara que nos esté haciendo daño de ninguna manera. no. Perfectamente sería algo que nos puede traer algún bien. No, ¿Verdad? Tal vez totalmente. alguien se dio cuenta de que existe tal país como Costa Rica después de ver Jurassic Park, después de ver este episodio de Los Simpson, y si vienen a visitar, pues... No, y además, o sea, Perfecto. hablando de culturas ajenas, con todos los chistes que han hecho de Apu en todos estos años, Exacto. entonces, han hecho cosas todavía más pasadas, por decirlo de alguna forma, que venir a Costa Rica. Entonces, como- Exacto. Aparte de que no podemos pretender que una serie animada se apegue completamente a la realidad, ¿verdad? Hay que darle un plot a la Totalmente. historia que están tratando de contar. Mario Solano se une a otros diciendo que el episodio fue malísimo. En sus buenas épocas habrían levantado un polvorín con las situaciones satíricas de Costa Rica. Mike, ¿de qué se pudieron haber burlado los Simpsons de antes con Costa Rica de ahora? Es que siento que hay un tema, y eso lo dije antes, que yo no creo que los Simpsons sean tan irreverentes, digamos. O sea, no son South Park, me explico. Ajá, que South no Park son sí lo Rick y hizo. Morty, man. Exacto. Sí. Entonces yo creo que ellos tienen sus límites, me explico. Ellos saben hasta dónde hacerlo y creo que lo hacen incluso de una forma más fina.
no tanto como una manera tan directa como de nada más vengo a ofender por ofender, claro. Digamos, que tal vez South Park sí lo hace un toque más así. Entonces, sí, no creo que necesariamente haya levantado un polvorín. Además aquí Costa Rica es el escenario, claro. No es la historia. Y ni siquiera se convierte como un personaje como lo es Springfield. Exacto. Springfield ya se convirtió en un personaje. Exacto. Y Costa Rica simplemente es un setting, un set donde se dio una historia. Sí, necesitaba un lugar para ir a un viaje, un lugar exótico, que fuera caro. Exacto. Entonces, y nos agarraron por ese lado. Exacto. Qué triste. Yo creo que tiene que ver más con este tema de la nostalgia, donde nosotros nos agarramos más de lo que sentimos cuando consumimos algún tipo de contenido en ese momento, más de lo que es el contenido. Me pasó recientemente con los Thundercats, que yo dije, qué chiva los Thundercats, volver a ver los Thundercats, voy a bajarme los Thundercats y lo voy a ver otra vez todos los Thundercats. Lo bajé y yo dije, ¿qué es esta vara? O sea, esto no es lo que yo recuerdo. Ajá. ¿Por qué? Porque el Juanjo que iba con 9 años, 8 años a ver los Thundercats con lechita y galletas después de la escuela a sentarse a verlos, no es el mismo Juanjo que está aquí sentado. O sea, ya hemos pasado por muchas cosas que nos han sumado a esta personalidad o a esta nueva identidad que tenemos, y por ende no podemos pretender que cause lo mismo que en ese momento. Exacto, es como cuando la gente pide que vuelva algún confite viejo y lo vuelve a probar y dice, no, ya no se sabe igual. Claro. Y es como, no, es que uno cambia, ¿verdad? Los gustos cambian y probablemente ya no te va a gustar, ¿verdad? Totalmente. Y también, volviendo al tema del barco de Teseo, que lo mencionaste en el otro episodio, yo soy de los que cree que el barco de Teseo es el barco con la estructura nueva. Ajá. Porque ese es el que vemos ahora y ese es el barco de Teseo. El que construyen a partir de las otras ya no lo es, porque la apariencia o la estructura física no es solo la identidad, es la leyenda y la historia que hay detrás, la creencia que hay detrás de todo. Entonces, creo que pasa lo mismo con los Simpsons. Los Simpsons ahora son lo que vemos ahora. Esos son los Simpsons. Y lo que había antes, ese Simpson de antes que dice la gente, es un recuerdo que puedes acceder. Si ahora sí, yo cuando venga a Disney Plus a Latinoamérica van a poder verlo y van a poder disfrutarlo. E incluso hay que ver toda esa gente que dice que los Simpsons de antes eran mejores, qué tanto han ido o se han devuelto a ver los primeros episodios para decir, mira, sí, ya no era tan, en realidad no era tan. O sea, poner eso en esta época, exacto. Sí, ponerlo en aquella, o sea, probablemente sí. Sucedería. Exacto. Hacer esas comparaciones y ver qué tanto realmente ha cambiado y qué tanto realmente ha cambiado uno también, como para ver o para medir. Y probablemente se van a dar cuenta que los dos han cambiado mucho. Totalmente. Y es algo normal. Mau Fallas nos dice, el episodio de Costa Rica fue pésimo, igual que las últimas 15 temporadas de Los Simpsons. De nuevo, lo venimos viendo, la gente no está muy de acuerdo, ¿verdad? Con esto, pero... Ahora bien, opinión ya personal de cada uno. Ajá. ¿Qué te pareció el episodio? A mí me pareció normal. Sí. O sea, fue intrascendente, no logró nada distinto en mí, pero estoy seguro que de no haber sido Costa Rica, lo habría pasado como un episodio X. Sí. Totalmente. Y también es otra cosa que uno como costarricense le sube mucho las expectativas al episodio, ¿verdad? Entonces uno espera como, emocionarse y demás. Y sí, hay ciertas cosas que uno como que se emociona, qué chiva. Ver a los Simpsons diciendo pura vida, digamos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, el episodio es completamente intrascendente, no pasa absolutamente nada, no me dice nada de los personajes. Pudieron haber cambiado ese lugar por otro artefacto que no fueran las piedras y habría funcionado exactamente es que igual. Como te decía, Costa Rica y es un escenario, no tiene ninguna estelaridad, digamos, más allá de ese lugar exótico y caro a los que tenían que ir ellos. Buenísimo. También Mariano Chinchilla nos dice, creo que gracias a los Simpson tenemos Futurama, que me parece excelente. Josefina es para estudio de cada capítulo. Totalmente, Josefina es una loquera por sí sola, pero yo creo que le debemos mucho a los Simpson a través de Futurama, a través de BoJack Horseman, que es una joya maravillosa, a través de Rick y Morty, que estoy seguro que hay muchos fans acá, mae. Sí, o sea como como haya cambiado, puso la primera piedrita para que salieran un montón de otras caricaturas para adultos, que algunas incluso son hasta más polémicas que los Simpsons, pero de fijo la inspiración salió de ahí. Exacto.
Creo que ahorita que estaban mencionando South Park, ellos tienen un episodio que dicen Simpsons did it. Es como que ya no hay ideas que se puedan explotar porque los Simpsons lo hicieron de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Qué legado nos dejó esta serie, la verdad. Y si tienen que morir, yo creo que es momento de que mueran con dignidad. Sí. La Y verdad. como te decía, igual creo que no van a morir nunca, aunque dejen de hacer nuevos episodios. Exacto. La gente va a volver una y otra vez y ahora va a estar en una plataforma gigante, porque ahora son de Disney, entonces sí, la gente va a poder verlo ahí Exacto. cuando quiera. Y esos crossovers que pueden hacer, todo lo que pueden hacer a través de pertenecer todos a este monopolio que es Disney, ¿verdad? Bueno, eso ya es otro tema, pero interesantísimo. Totalmente. Diego, quiero agradecerte un montón. Contanos dónde te puede encontrar la gente. Nos pueden seguir en Instagram como No Sos Especial, en Facebook también y en YouTube. Buenísimo, vamos a dejar los links en la descripción. Asegúrense de chequearlos, vean los demás episodios. Gracias, Diego, Gracias a ustedes. por acompañarnos el día de hoy y nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Juanjo, esto es Cool Popcha y nos vemos la próxima. Chao.